¿cómo están? Gracias por venir ante la palabra de Dios y presencia de Dios. Si hoy también vamos a compartir la palabra de Dios para que podamos entender la voluntad de Dios. Jonathan, ven adelante, aquí. Con Biblia, no tiene Biblia. Aquí. Aquí. Sí, mire, se llama como fila de oro, ¿verdad? Primera fila, ¿sí? Primera mesa sería mesa de oro. ¿Por qué? Ya ellos podrían como concentrar muy bien. Primera fila. ¿Me entiendes? Última fila. Sí, así es. Entonces vamos a adelantar un poco más, ¿no? Próxima vez. Ya, por oración empezamos. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, que creó los cielos y la tierra, te damos gracias por salvarnos, por permitirnos la esperanza de los cielos. Estábamos muertos y estábamos cayendo al infierno por pecado, pero nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz en lugar de nosotros, derramando su sangre toda en la cruz, cumplió nuestra salvación. Nos perdonó perfectamente, eternamente, por su propia sangre preciosa. Ahora somos libres del pecado y del juicio por gracia. Gratuitamente, Señor nos salvó del pecado y del juicio y del mundo. Ahora no somos del mundo. Somos hijos de Dios y somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Cada día estamos en el Señor confiando en tu promesa eterna. Hoy también, Señor, estamos aquí ante tu palabra para que podamos comprender más tu palabra, para que podamos confiar en tu palabra. Señor, hoy también queremos llenar en nuestro corazón de la palabra y del amor de Dios. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. También, Señor, limpianos por tu palabra en nuestro corazón, nuestra vida, para que podamos servir a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Solamente damos a Dios la gracia, gloria, alabanza, todo al Señor. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Solamente confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya busquemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Ya. Primera Pedro, ¿dónde está?
como antes de Apocalipsis, más o menos. Antes de Apocalipsis, más atrás, casi final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Ya, ¿encontraron? Leamos juntos. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hoy en día estamos aprendiendo sobre la palabra, sobre la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos ser salvos? Digamos, por la palabra. ¿Qué evidencia tiene de su salvación? ¿Qué evidencia tiene de su salvación? Primero, la palabra de Dios. Aquí hay mucha palabra, pero hoy vamos a como pensar sobre la palabra del Evangelio. Ya hay la palabra, pero también hay mucha palabra, mucho tipo de palabra. Hemos aprendido semana pasada sobre la palabra, también la palabra de Dios. O hay mucha ley, mucha historia de la Biblia, hay mucha profecía. Y hay mucha como libro de la Biblia. Pero como fariseo, ¿no? Como fariseo, él ya guardaba bien toda la ley, enseñando a su pueblo como líder de su religión. Es cierto, ¿no? Pero sí también dando diezmo de todo lo que ganaba y ayunaba también 2 veces a la semana, según la ley de Dios, pero no ha sido salvo por falta de la palabra del Evangelio. Evangelio de Dios. Entonces, para nosotros, toda la Biblia, ¿no? Toda la ley, toda historia, toda profecía, todos los libros de la Biblia, ¿sí? Son la palabra del Evangelio. Aunque tiene mucha sabiduría, ciencia de la ley y de la historia de la Biblia, ¿sí? Conoce mucha profecía y sabe bien muchos libros de la Biblia, pero no conoce la palabra del Evangelio de Dios, no tiene nada. ¿Sí? Toda la ley está como representando la palabra del Evangelio. ¿Entendemos, no? Así es. Toda la historia representa la palabra del Evangelio. Toda la profecía también. Todo el libro de la Biblia también presenta la palabra del Evangelio de Dios. Entonces, por medio de la palabra del Evangelio, sí podemos entender
¿por qué Dios nos permitió mucha ley? Por medio de la palabra del Evangelio, sí podemos entender la historia de la Biblia, ¿no? Aquí en el mundo. ¿Por qué Dios permitió esa como tal historia muy horrible, terrible? Así podemos entender por qué se pasó esa historia tan horrible. Por medio de la palabra del Evangelio podemos entender. Si hay mucha profecía, sería muy difícil entenderlo, ¿no? Muy difícil profecía, pero por el Evangelio podemos entender y conocer. Y también todo el libro. Por eso la Biblia dice, Romanos 3:21, ¿sí? Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. Entonces todos los profetas están representando ¿de qué? De la palabra del Evangelio. ¿Entendemos? Entonces el que no entiende el Evangelio verdadero no puede entender exactamente esas cosas. No. Aunque está como explicando, dando una enseñanza, pero no tiene conocimiento de la palabra del Evangelio, no entiende nada, ni puede explicar bien. Así es, pero nosotros sí podemos entender por medio del Evangelio toda la palabra. Es así, es muy importante. Por eso San Mateo también capítulo 7 dice, no profetizamos en tu nombre. San Mateo capítulo 7 dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Pero como por fin no fue rechazado. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dijo así a ellos? Ellos profetizaban. Ellos llevaban muy bien la ley en su vida, pero como en conclusión, una conclusión, ya fue rechazado. ¿A dónde va? Al infierno. ¿Por qué? Él no tenía conocimiento del Evangelio. Así es, y también dijo, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre echamos fuera a demonios. Parece que tiene mucho poder, ¿no? Mucho poder. Pero la palabra del Evangelio tiene más poder. Entonces la palabra del Evangelio es poder de Dios. No. Hoy vamos a aprender sobre la palabra del Evangelio. La palabra del Evangelio es poder de Dios. Hemos aprendido también la palabra del Evangelio de Dios es Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Jesucristo. ¿Sí? Ellos también como enseñaban, ¿no? Profetizaban en el nombre del Señor. Ellos echaban fuera demonios en el nombre del Señor. Pero por fin fueron rechazados. Ellos no pudieron como entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Aunque tienen mucho conocimiento, mucha experiencia de su vida. Pero si no tiene conocimiento del Evangelio, de la gracia de Dios, no puede como ver el reino de Dios ni entrar al reino de Dios. Es muy importante. Entonces, la palabra del Evangelio es
poder de Dios. Entonces para nosotros, todas las palabras son las palabras del Evangelio. ¿Sí o no? Así podemos entender toda la ley y historia. San Mateo capítulo 12, vamos a buscar. San Mateo capítulo 12, versículo 38 y 39. San Mateo capítulo 12, versículo 38, 39. Ya, ¿encontraron? Leamos juntos. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Aquí los escribas y los fariseos pidieron al Señor Jesucristo la señal. Maestro, dice maestro. Ellos no llamaron a Jesucristo como Señor, dice maestro. Es una palabra menospreciada, ¿no? Maestro. Para nosotros Jesucristo es Señor, pero ellos están llamando al Señor Jesucristo, ¿no? Maestro. Para probar, ¿no? Su palabra, su poder, ellos pidieron diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Entonces ellos pidieron señal, o sea, milagro, ¿no? Usted seguro vino de Dios, entonces usted podría hacer un milagro, una señal. Muéstranos. Así pidió, pero aquí dice: Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal. Mire, el Evangelio de la gracia de Dios tiene más poder que señal. Por eso, ¿sí? El Evangelio de la gracia de Dios tiene poder de Dios, más que señal, más que milagros. ¿Entendemos? Aquí dice: hoy en día también muchos piden señal, quieren ver señal. ¿Por qué? Sin conocimiento de la palabra de Dios, digamos, sin conocimiento de la palabra del Evangelio, pide señal, como evidencia, ¿no?, de su salvación. Pero señal no es evidencia de su salvación. Alguno pide lengua extraña. Dios, yo quiero hablar lengua extraña. Dios, yo quiero ver una visión en mi sueño. Muéstrame. Pero esa señal no es la salvación, no es la evidencia de la salvación. ¿Por qué? Muchos, aquel día dice, capítulo 7 San Mateo, ¿no? En aquel día, muchos me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Pero por fin, ¿no?, Jesucristo dijo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué digo así? Sí, sin salvación cualquier persona podría hacer señal. Sin salvación cualquier persona podría hablar lengua extraña. Otra religión también tiene señal. ¿Qué pasó? Satanás también podría mostrar mucha señal al mundo.
cualquier persona. Entonces, señal no es evidencia de la salvación. El Evangelio de la gracia de Dios tiene más poder que señal. Así confiamos, ¿sí o no? Así es. Por eso aquí dice, Jesucristo dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. El que pide señal, entonces, es una generación mala y adúltera. ¿Por qué? Porque él está confiando en señal, menospreciando la palabra de Dios. No es bueno. ¿Quieren ver señal? Si quieren ver señal. ¿Qué significa esto? Señor, yo no tengo confianza, entonces quiero ver señal. Pidiendo otra cosa, ¿no? Así es. Está como confesando su fe débil. Entonces yo no tengo como seguridad, Señor, quiero ver señal. Satanás está engañando al mundo por medio del milagro, por medio de las señales falsas. Entonces, la generación que manda a Dios, al Señor, señales, ¿no? Son generación mala y adúltera. ¿Por qué dice así? ¿Por qué mala? Porque es mala. Aunque está como confiando en la palabra, aunque tiene la Biblia, aunque como está escuchando la palabra de Dios, pide señal, ¿no? Es una acción mala, una actitud mala. ¿Por qué? Él no está confiando en la palabra, ¿no? ¿Por qué pide la señal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere hablar lengua extraña? ¿Por qué? Digamos, o sea, por falta de la fe, tal vez, por falta de como seguridad, así pide. Entonces él no está bien. Entonces por medio de señal podría tener más fe, más como seguridad. La palabra del Evangelio de la gracia de Dios tiene más poder que señal. Los fariseos, escribas, ellos son líderes, eran líderes de su religión entre los judíos. Ellos guardaban mucha ley, enseñaban a su pueblo por la palabra, ¿no? Por la palabra del Antiguo Testamento. Por fin, ellos mataron al Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Ellos crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ellos pidieron, ¿no?, al Señor Jesucristo señal. Ellos no confiaron en la palabra del Señor Jesucristo, ni en la obra del Señor Jesucristo. Solamente que como quisieron ver señal. Entonces, donde no hay la palabra verdadera del Evangelio, no hay la salvación. Aunque está mostrando mucha cosa, pero no tiene el Evangelio verdadero, no tiene la salvación. ¿A dónde van? Al infierno. Una generación mala y adúltera. Aquí tenemos como seguridad y firmeza, ¿no?, de nuestra salvación, pero dejando esto, pidiendo otra cosa. Esto, una generación mala. Y también una generación adúltera. Digamos, Dios nos permitió la salvación por medio de la palabra de Dios como una pareja de nosotros. Por ejemplo, si un hombre tiene su esposa, pero dejando su esposa,
está buscando otra, ¿no? ¿Qué es? Adúltero, fornicación. Así está diciendo a ellos. El que tiene la palabra, pero busca otra, ¿no? ¿Qué es? Una generación adúltera. Aquí tenemos nuestra pareja. Seguridad, pero busca otra. Una generación adúltera. Entonces, solamente nosotros vamos a confiar en la palabra del Evangelio. Siempre la palabra le presenta la palabra del Evangelio para nosotros. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Señor Jesucristo. ¿Qué ha hablado Señor Jesucristo? ¿Qué ha hecho Señor Jesucristo en su vida, en medio de su vida? Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores de sus pecados. Jehová cargó en el pecado del mundo. ¿Por qué Jesucristo vino al mundo? Para salvar al mundo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es salvación. El Evangelio es salvación. Salvar al mundo, ¿no? Jesucristo vino para salvar al mundo. ¿Cómo? ¿Cómo lo salvó? Por la muerte. Jesucristo vino para morir en la cruz, ¿sí? Y murió. Entonces cumplió la salvación, ¿sí? Esto es buena nueva, o sea, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La salvación que cumplió Señor Jesucristo. ¿Qué es la salvación? Salvación es perdón del pecado. Por eso para nosotros el Evangelio es perdón del pecado. El que tiene este conocimiento tiene buena nueva. O sea, tiene la salvación, seguridad. ¿Sí o no? Toda la ley, historia de la Biblia, profecía, los profecías y los libros de la Biblia le presentan la salvación. O sea, el Evangelio es poder de Dios. Así, el Evangelio tiene poder. ¿Cómo? ¿Salvación? ¿Sí? ¿Quién podría salvar al mundo? Dios, solo Dios, por medio del Evangelio, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Jesucristo. Todo el mundo dice, yo confío en en Jesucristo. Pero no conoce. ¿Qué ha hecho Jesucristo? ¿Cómo ha hecho? ¿Para qué vino? No conoce exactamente, entonces no tiene seguridad. No tiene conocimiento del Evangelio. No puede tener la fe para ir al cielo. Ellos no tienen seguridad, ni confianza, ni paz, ni gozo. Aunque está como haciendo algo, aunque está mostrando algo, pero en realidad no tiene nada. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24. Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura.
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio es Señor Jesucristo, ¿no? El Evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos piden señal. Los griegos piden, como buscan, sabiduría del mundo. Aquí, como dice, sabiduría del mundo. Los griegos buscan una sabiduría del mundo, no de la Biblia. Comparando los dos, ¿no? Parece muy como necio, parece como muy inútil la sabiduría de la Biblia para los griegos. Por eso muchos no creen en la Biblia. Pero los judíos creen en la Biblia, pero piden señal. Están equivocándose, ¿no? Así hay que como enfocar su vista, su conciencia, todo en la palabra de Dios. Entonces, nosotros también estamos predicando a Cristo, ¿sí? A Cristo crucificados. ¿Sí o no? Esto es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo Jesús crucificado. ¿Por qué murió Jesucristo en la cruz tan cruel? ¿Por qué? Por mi pecado. Así Jesucristo pagó mi pecado. Así me salvó. Esto es el Evangelio. Buena nueva, buena noticia. ¿Sí o no? Somos libres del pecado y del juicio. Jesucristo lo pagó. Somos libres. Eternamente, claramente, ¿no? Sí. Eso es el Evangelio. No por la obra. No por la obra de la ley. No. Pero mucha iglesia enseña esto. Para que puedan guardar la ley, para que puedan llevar buena obra. ¿Para qué? Para ser salvo, dice. Si falta esto, no puede. Así enseña. ¿Quién podría entonces? Nadie. Pero enseña esto. Qué raro. No es bíblico. Por eso nosotros ya vamos a llevar ese conocimiento de la palabra del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, no? Por el Evangelio somos libres. Somos salvos por el Evangelio. Por eso el Evangelio es poder de Dios. Tiene poder. Nosotros no enseñamos, no pedimos a los miembros de la iglesia para que puedan como pedir la señal, no. Nuestra iglesia no enseña la obra de la ley, no. Solamente nosotros estamos aprendiendo la obra, ¿no? La obra, fruto de el Espíritu Santo después de la salvación. Los santos tienen que llevar bien su vida cristiana. El Evangelio de la gracia de Dios es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, Romanos capítulo 1, vamos a buscar. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Griego le presenta los gentiles, excepto los judíos, ¿no? Son gentiles. Entonces
el griego le presenta a los como gentiles. Para todo, ¿no? Para todo. Dios permitió el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Sí o no? Por eso, el Evangelio, la palabra del Evangelio de Dios es la justicia. La justicia de Dios. La justicia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios es la justicia de Dios. Digamos, pregunto, ¿ustedes están justos? ¿Cómo están? ¿Por qué? ¿Por qué están justos? Por la justicia de Dios. Dios nos justificó, nos santificó por la palabra del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es Cristo. Por medio del Señor Jesucristo nos justificó. Así, la sangre del Señor Jesucristo nos limpió, nos justificó, ¿no? Así es, eso es el Evangelio. Por eso, justo significa que no tiene nada de pecado. Si tiene un pecado, tiene que no puede salir de allí hasta que pagues el último cuadrante. Eso es la ley de Dios. Tenemos mucho pecado. Entonces, ¿quién podría ir al cielo? La Biblia dice los justos. Los justos. Los justos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que han recibido la salvación, ¿no? Los que han recibido el perdón del pecado son justos. Ellos tienen la justicia de Dios. Así es. Sí, así somos. Así estamos, ¿sí o no? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. 17, versículo 17 dice, leamos junto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Aquí dice, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo? ¿Cómo es justo él? Por el Evangelio, ¿no? Y después de como justificación, entonces también ese justo vivirá por la fe de qué? Del Evangelio también. Toda la palabra, todos los libros de la Biblia le presentan la palabra del Evangelio. ¿Entendemos, no? Así es. Entonces, para nosotros, para los salvos, la Biblia es el Evangelio. Cuando leamos la Biblia, libro de como Levítico, como Éxodo, Números, sale mucha historia del pueblo de Israel, sale mucho nombre y mucho número, ¿sí? Muy complicado a entender, pero también tiene significado del Evangelio. Así podemos como investigar, vale la pena investigarlo. ¿Qué significa este número? Mucho número de cada tribu, cada como pueblo, pero sí tiene razón, entonces sí vamos aprendiendo, seguimos aprendiendo así. Entonces los que han recibido la salvación son justos. Los que tienen la justicia de Dios por el Evangelio son justos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21, 22.
capítulo 3, versículo 21, 22. Ya leamos juntos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Muy claro, ¿no? Así el Evangelio está muy claro. Aparte de la ley, toda la ley manifiesta como representa el Evangelio. Entonces el que entiende bien la ley de Dios llega ¿a dónde? Al Evangelio. Entonces el que entiende la profecía llega al Evangelio. ¿Es así? Así Dios nos permitió la palabra. La justicia de Dios es Jesucristo. ¿Sí o no? Sí, Dios nos permitió su justicia, o sea, Señor Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio. Por eso el Evangelio es la justicia de Dios. Dios nos permitió su justicia, ¿no? Por eso nosotros somos justos por la justicia de Dios, o sea, por el Evangelio, por la palabra del Evangelio. Creer en el Señor y aceptar al Señor Jesucristo, ¿no? Es creer en el Evangelio. Aceptar el Evangelio. ¿Me entiende? ¿Es así? Por eso el que no conoce el Evangelio no puede ser salvo. La fe es por él oír. Oír significa conocimiento, entendimiento, ¿no? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 25. Hemos leído esto. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces toda la palabra, ¿no?, representa el Evangelio que nos ha sido anunciado. Eso es el Evangelio. Ya vamos a buscar San Mateo capítulo 7. Volvemos, San Mateo capítulo 7, versículo 16. San Mateo capítulo 7, versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí dice: todo buen árbol da buen fruto. Y también dice: buen árbol no da fruto malo. Nunca. Entonces se llama buen árbol. Este buen árbol no da un fruto malo. ¿Cómo estamos? ¿Somos buen árbol o un árbol malo? ¿Qué piensa? Nosotros no damos siempre, ¿no?, un buen fruto. Sí, y también sale
Un fruto malo, una acción mala, ¿sí o no? Un pensamiento malo. Entonces, ¿somos buen árbol o un árbol malo? Aquí también dice, el árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces, ¿quién? Aprendemos, ¿no? Buen árbol es Jesucristo. El Señor Jesucristo es buen árbol. Jesucristo siempre nos da buen fruto. ¿Entendemos, no? Jesucristo es la vid verdadera. Nosotros somos pámpanos, ¿sí o no? La vid verdadera tiene poder para dar, entregar buen fruto. La vid verdadera siempre da uvas buenas, ¿sí o no? Siempre. De allá no sale algunas uvas malas, no. Y también buen árbol no da malos frutos, nunca. Entonces nosotros, los que han sido salvos, entonces son como ramas que está injertado en árbol bueno. Nosotros somos ramas, ¿sí o no? Entonces las ramas, los pámpanos no tienen poder. La vid verdadera tiene poder y buen árbol tiene poder. Este buen árbol representa Señor Jesucristo. También Jesucristo representa el Evangelio, ¿no? El Evangelio de la gracia de Dios. Por eso, el Evangelio, la palabra del Evangelio sería buen fruto del Señor Jesucristo. El Evangelio, la palabra del Evangelio es buen fruto. ¿De dónde sale buen fruto? Del Señor Jesucristo, ¿no? Del buen árbol. Entonces Jesucristo llevó un buen fruto, o sea, primero el Evangelio. El Evangelio es buen fruto del Señor Jesucristo. Para llevar este fruto, Jesucristo murió en la cruz y cumplió el Evangelio y cumplió la salvación. Las ramas representan los salvos, ¿no? Entonces, por medio del Evangelio, sí podemos conocer al Señor Jesucristo. El que no conoce el Evangelio no puede conocer al Señor Jesucristo. Es difícil. Jesucristo vino para como sanar a los enfermos, ¿no? Jesucristo vino para como mostrar señales, no. ¿Por qué vino? Jesucristo vino para los pobres, ¿no? Jesucristo vino para cumplir la salvación. ¿Qué es la salvación? Perdón de pecado. Eso es el Evangelio. El Evangelio es perdón de pecado. Entonces Jesucristo cumplió nuestra salvación eternamente y perfectamente por su sangre, por su cuerpo. Así es, ¿no? Entonces Jesucristo dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros, no tiene vida eterna en vosotros. Hay que comer y beber la carne del Señor y la sangre del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo? Por la palabra del Evangelio. Evangelio, ¿no? Así podemos hablar más detalladamente. Del Evangelio. Por el Evangelio. Palabra. En la palabra está incluida todo significado, ¿no? De la ley, de profecía, de historia, pecado que sale en la Biblia. En la Biblia sale todo. Entonces ya vamos a hablar así más detalladamente, ¿no? Del Evangelio. Del Evangelio. Sería bueno para explicar algo. Entonces
Jesucristo es la vid verdadera, buen árbol y también un árbol de la vida. ¿Sí? En el huerto de Edén había un árbol. ¿Sí? Un árbol se llama árbol de la ciencia y del mal y del bien. La ciencia, ¿no? Y también había un árbol de la vida. Pero Adán y Eva eligieron fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Entonces se cayeron, se perdieron todo. Pero había árbol de la vida. Este árbol de la vida le presenta también Señor Jesucristo. Le presenta el Evangelio. ¿Entendemos, no? Así es. Entonces este árbol de la vida da fruto. ¿De qué? Del Evangelio. O sea, de la salvación. El que como comió como fruto de árbol de la vida, tiene vida eterna. ¿Qué es esto? Jesucristo y el Evangelio. Entonces, fruto del árbol de la vida es el Evangelio, es la palabra del Evangelio, es Cristo. El que come este fruto de árbol de la vida tiene vida eterna. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo podemos comer y beber? Por el oír. ¿Sí o no? Así estamos. Queremos leer la Biblia. Queremos escuchar también la palabra de Dios. Nos añade, ¿no? Nos añade más fe, más confianza. Así estamos creciendo por la palabra del Evangelio. Por la palabra del Evangelio. Si en la Biblia sale mucho fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Así salen 9 frutos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién podría llevar estos frutos? Los salvos, los que tienen el Evangelio. Por eso el Evangelio es como un base de edificar la casa de la fe y también llevar frutos. Hoy en día hemos aprendido sobre frutos, sobre la obra, ¿no? Así es, ¿quién podría llevar la obra buena? Los salvos, los que están sobre fundamento de la salvación, o sea, ese fundamento es el Evangelio. Jesucristo. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Para hacer. Sí, muchos. Pero primero, San Juan, capítulo 6, versículo 40. Primera voluntad de Dios. Vamos a buscar San Juan 6, versículo 40. San Juan capítulo 6, versículo 40. Ya, leamos juntos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios primeramente? Primero, ¿no? Tener la vida eterna. El que tiene la vida eterna también puede hacer la voluntad de su Padre Dios. Pero sin conocimiento de la salvación, quiere hacer algo. Quiere como cumplir la voluntad de Dios.
haciendo un milagro, como enseñando la palabra. El que no tiene el Evangelio, ¿cómo podría predicar a los que no tiene? No tiene, no puede entregar. Pero muchos está haciendo algo, aunque no tiene. Qué raro. No son salvos. No son salvos, ¿no? Primero tiene que nacer de nuevo. Primero tiene que tener la vida eterna por medio del Evangelio. ¿Es así? Entonces, nosotros ya vamos a seguir adelante aprendiendo sobre el Evangelio. Toda la palabra de Dios le presentan el Evangelio. Busque, investigue. ¿Cómo sale el Evangelio? Cada página, cada libro, en cada historia. Sí, así podemos meditar. Entonces, fruto, ¿no? Buen fruto del Señor Jesucristo es el Evangelio. La Biblia dice, Jesucristo dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ese como grano de trigo le presenta Señor Jesucristo primero. Jesucristo vino al mundo del cielo, ¿no? Y murió y llevó mucho fruto. Primer fruto sería el Evangelio, ¿no? Y después, el que como le sirve ese Evangelio también puede llevar fruto. Cada fruto tiene semilla, ¿no? Semilla. Entonces, por medio de semilla podría como salir otro árbol de la vida. Por eso, el Evangelio, la palabra del Evangelio, de la gracia de Dios, es fruto, buen fruto del Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 7, versículo 13, 14. San Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Aquí también dice, el Evangelio es la puerta estrecha. La puerta estrecha. Capítulo 7, versículo 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son pocos los que están caminando, los que entraron, ¿no? Los que entraron por la puerta estrecha, los que caminan por el camino angosto, son pocos. Los salvos son pocos. Entonces, la puerta estrecha, ¿no? Le presenta Jesucristo. Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Entonces también le presenta el Evangelio. La palabra del Evangelio es igual. Por ejemplo, hay aquí el mundo. En el mundo, sí, hay una puerta muy angosta. ¿Se ve? Muy pequeño, ¿no? Mundo también muy pequeño, pero hay una puerta angosta, muy pequeña. No se ve bien, hay que como buscar. Y después de esta puerta hay un camino para ir al cielo. Este mundo.
puerta angosta, ¿no?, representa a Jesucristo. Yo conozco a Jesucristo, estoy orando en el nombre del Señor, pero si conoce la palabra del Evangelio o no. Hay que entrar por aquí. Cuando entra, ¿no?, es como se caerá su carga del pecado, ¿no? Ya, así. Por la puerta angosta. Y después puede caminar por el camino de la vida. Esto es la vida cristiana. Vida cristiana. La vida cristiana es vivir como hijo de Dios en el mundo. Nosotros estamos caminando aquí, ¿sí o no? Ya entramos por la puerta angosta, ¿sí o no? Así es. No tenemos carga del pecado. No tenemos ni un pecado. No por nosotros, no de nosotros, es don de Dios, es regalo de Dios. ¿Cómo? Por la palabra del Evangelio. Por eso la puerta angosta representa también la palabra del Evangelio. ¿Cómo podemos, cómo puede entrar por la puerta angosta? Por el oír. ¿Sí o no? Sí, por el oír, por conocimiento de la palabra del Evangelio. Esto es manera de Dios, por la fe. ¿Por la fe de qué? De la palabra del Evangelio. ¿Sí o no? Así es. Ya, vamos a seguir aprendiendo la palabra del Evangelio. Por eso, 4. La palabra del Evangelio es la puerta angosta. La puerta angosta. La puerta estrecha. Entramos. Ahora estamos caminando por el camino angosto también. Versículo 23 dice, ¿no? Les declaré, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Ya fueron rechazados. ¿Por qué? Aquí también sale una razón. ¿Por qué? ¿Por qué fueron rechazados? Ellos no entraron por la puerta angosta. Por eso fueron rechazados. Aunque está como caminando con los salvos. Aunque está asistiendo a una iglesia verdadera, pero no pasó por la puerta angosta. No de Dios, no es de Dios. ¿Cómo podemos pasar por la puerta angosta? Por el oír de la palabra del Evangelio, por medio de conocimiento de la palabra. Ya, busquemos San Lucas 13, capítulo 13, versículo 24 al 27. San Lucas, capítulo 13. Versículo 24 al 27. Mismo contenido sale, pero sí está explicando más detalle. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo
O os dirá, no sé de dónde sois. Allá, ¿de dónde viene? Nunca os conocí. Entonces, apartaos de mí. ¿A dónde va? Al infierno. 26 dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Ah, Señor, hemos comido con usted, hemos bebido con usted, usted me enseñó en mi patio, en mi casa. Pero Jesucristo dijo, no sé de dónde sois. ¿De dónde? 27 dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Igual, ¿no? El resultado es igual. ¿Por qué? Ellos no entraron por la puerta angosta. La puerta angosta representa el Evangelio. ¿Me entiende? ¿Es así? Mire, Dios no está pidiendo a los muertos la obra. No está pidiendo a los muertos la obra de la ley ni de la justicia propia. No pide. ¿Por qué? Porque son muertos. No tiene capacidad, no tiene poder de hacer algo bueno. Solamente Dios está enseñando a los salvos que tiene vida nueva. Ellos tienen poder, tienen buena vista, buen oído para oír y ver. Así puede obedecer, ¿no? Confirmando su camino. Ellos no pasaron por la puerta angosta. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no recibieron la palabra del Evangelio. Ellos no tenían la palabra del Evangelio. ¿Me entiende? No pasaron por aquí. Saltaron, ¿no? Así saltaron. O otro lado ya entraron. Entonces no son de Dios. Por eso, por el Evangelio, por la palabra del Evangelio, podemos distinguir la iglesia verdadera. Ah, ¿cuál iglesia es verdadera? La iglesia que está predicando, enseñando el Evangelio verdadero de Dios es correcto. Pero no enseña esto, no es la iglesia verdadera. Muchas falsas. Por eso la Biblia dice, entrar por la puerta angosta. Ah, sí hay mucha iglesia. Parece que una puerta muy grande, ¿no? Ah, sí hay mucha iglesia. Hay una iglesia cerca de mi casa. ¿Está bien? Pero, ¿sería la puerta angosta o como grande, como ancha, muy ancha? Una puerta muy ancha. Hay que buscarlo. San Juan capítulo 10, versículo 9. Entonces pasar por la puerta angosta, ¿no? Es la salvación. Por el oír, por la palabra del Evangelio, ¿sí? Podría pasar por la puerta angosta. Se quita, ¿no? Se quita la carga del pecado. Ya soy libres. Y podemos llevar bien nuestra vida cristiana por el camino de vida. San Juan capítulo 10, versículo 9. Leamos juntos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces Jesucristo es la puerta angosta. El que por la puerta angosta entrare será salvo. ¿Cómo?
por la palabra del Evangelio. ¿Entiende? Es así. Es muy claro. Versículo 1 y 2. Capítulo 10, versículo 1 y 2 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, solamente los que entran por la puerta angosta, ¿cómo? Por la palabra del Evangelio, son ovejas de Dios. Ellos están aquí dice, en el redil de las ovejas de Dios. ¿Sí o no? Así es, estamos en el redil de las ovejas del Señor. Somos ovejas del Señor. Así pasamos por la puerta angosta, ¿no? Por el oír, ¿de qué? De la palabra del Evangelio. Es muy importante. Muchos no entienden esto. Yo, sí, siempre preguntaba, ¿no? ¿Qué es la salvación? ¿Usted ha sido salvo o no? Sí, una pregunta más detalle. ¿Usted tiene pecado o no? Estoy preguntando sobre la salvación, ¿no? Con este pecado puede ir al cielo. ¿Ha pensado esto? ¿Tiene respuesta? No según su pensamiento, ¿no? Según la palabra. Dios, ¿cómo dice? ¿Tiene respuesta de la palabra o no? Entonces no tiene respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Está fallando. Está como cayendo al infierno. ¿Entiende? Es así. Yo estoy tratando de como conocer y como mejorar mi vida. Pero ahora, ¿cómo está? No sé, dice, no sé. No estoy seguro. No tiene respuesta. No pasó por la puerta angosta. Los que pasaron por la puerta angosta, todo tiene respuesta, que es el Evangelio. ¿Cómo ha sido salvo? Hay que preparar. ¿Usted podría responderme o no? Por la palabra del Evangelio. Por eso, la palabra del Evangelio es nuestra evidencia de la salvación. Sí, tal vez podríamos presentar nuestra vida en el Señor. Sí, vale la pena. Pero primero debemos tener respuesta de la palabra del Evangelio. ¿Con qué palabra? Hay que mostrar, hay que presentar a los que no tienen. ¿Sí o no? Solamente ya vamos a invitar al seminario para que puedan escuchar. Por seminario podría entender que ha sido salvo o no. Ya vamos a vivir con el Evangelio, en el Evangelio. Vamos a vivir para evangelizar con el Evangelio, ¿no? Eso es nuestra vida. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo y amados a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El apóstol Pablo envió su carta, como la Biblia, a los salvos que viven en Roma. Por eso se llama Romanos.
¿A quién fue enviado? ¿A quién? A los salvos que viven en Roma. Entonces los salvos pueden aceptarlo y entenderlo, pero los muertos, los que están fuera del Señor, los que no han pasado por la puerta angosta, no pueden entenderlo. ¿Me entiende? ¿Es así? ¿Por qué es difícil para leer la Biblia? ¿Por qué? Porque no han sido salvos, porque no tiene el Espíritu Santo, no tiene como enseñanza, guía del Espíritu Santo. Cuando pasamos por la puerta angosta, también viene Consolador, ¿no? Para que pueda guiar el camino de vida. Así estamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos ayuda por la palabra del Evangelio. Nos guía por la palabra del Evangelio. Así entendemos, ¿no? ¿Es así? Y también aquí dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamados a ser apóstol. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, ¿por qué Dios como escogió su vida? ¿Por qué Dios eligió su vida del apóstol Pablo? Aquí dice, para evangelizar, para utilizar por el Evangelio. Nosotros también vamos a pensar esto. Los que tienen el Evangelio, los que tienen la palabra del Evangelio, son evangelistas. Se llama, ¿no? Evangelista, que está evangelizando. Nosotros somos evangelistas. ¿Por qué? Porque tenemos el Evangelio verdadero, ¿sí o no? Aquí dice como apóstol, como discípulos. Es así. Entonces vamos a esforzarnos a evangelizar al mundo, a los que no tienen. Esto es nuestra vida. ¿Por qué viven? ¿Verdad, no? ¿Por qué viven? ¿Por qué vivimos? Aquí dice, Dios nos llamó para evangelizar. Primero, Dios nos entregó el Evangelio para que podamos evangelizar a otros que no tienen. Esto es propósito de nuestra vida nueva. ¿Sí o no? ¿Es así? Ánimo. Mucho ánimo. Y evangelizamos, ¿no? ¿Qué es vida? Evangelizar. Después de la salvación. Y así vamos. Filipenses capítulo 2, por último, Filipenses capítulo 2, versículo 22. Ya leamos juntos. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Siempre el apóstol Pablo llamaba a Timoteo, ¿no?, como su hijo. Él también vivía en el Evangelio. Era como muy joven, Timoteo, pero él vivía en el Evangelio. Por eso la Biblia también alababa, ¿no?, su vida por la carta del apóstol Pablo. Entonces nosotros también ya vamos a sufrir, ¿sí o no? Vamos a sufrir por el Evangelio, en el Evangelio. Vale la pena vivir así. En ese año, nosotros también, ustedes, ¿no? Ustedes como predicaban a muchos. Yo también consultaba muchas veces con
las almas invitadas, pero no están todos, algunos están aquí por seminario, por el Evangelio. Son bendecidos, son sabios. Así estamos caminando por el camino de vida, ¿no? Por el camino de vida estrecho. Son sabios, son bendecidos. Y también Dios nos cargó un propósito de la vida. ¿Por qué vivimos? Para evangelizar. No se preocupe, solamente primero permanecen en la iglesia, en medio de los hermanos en la iglesia, ¿sí? Dios como le dará mucha gana de predicar. Dios le dará la fuerza y fortaleza de predicación también. Solamente permanece. Esta obra no de nosotros, digamos, de Dios, de la vida verdadera, del árbol bueno. Entonces, si quiere obedecer la palabra de Dios, viene mucha gana de predicar, según la voluntad de Dios. Él sí entiende muy bien la voluntad de Dios, ¿no? La palabra, ¿qué ha hecho? Él solamente escuchar, permanecer en la iglesia, y Dios lo guió así, lo guiaba su vida. Ahí vamos, así vamos. No es tan difícil, es posible, ¿no? Y también ya vamos a vivir para el Señor, para el Evangelio. Está bien. Está terminando este año, ya como se quedó 10 días de este año, ya vamos a planificar nuestra meta de próximo año. Aquí tenemos meta de este año. En la noche de los santos, ya yo voy a tratar de como alabar a algunos por cumplimiento de meta, de leer la Biblia y de predicación, de asistencia de cada como reunión. Pero Dios también en el cielo, ¿no?, nos recompensará también según nuestra obra. Entonces, ya corremos, vamos a correr según meta. El que no tiene ninguna meta, él como va a vivir como quiera, ¿no?, perezosamente, como quiera. Pero el que tiene meta, si quiere cumplir. ¿Por qué quiere ponerlo, la meta? Para cumplir, para mejorar su vida. Entonces, próximo domingo, entonces vamos a como pensar sobre esto, ¿no? Espero que ustedes como preparan bien sus metas mientras como 10 días. ¿Me entiende? Ya voy hasta aquí, oremos juntos. Dios, Padre misericordioso, te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu palabra. Señor, nos salvó del pecado y del mundo. Ahora somos miembros del cuerpo del Señor, somos hijos de Dios. Pero también tenemos mucha dificultad y debilidades. Somos débiles, solamente confiamos en tu mano poderosa y en tu palabra del Evangelio para que podamos vencer contra el pecado y contra el mundo. Señor, permítenos tu sabiduría, tu inteligencia por medio de la palabra del Evangelio, y también llénanos cada día con tu palabra del Evangelio para que podamos seguir adelante. Señor, te damos gracias por llenarnos con tu palabra preciosa en nuestro corazón. Queremos obedecer y seguir adelante. El Señor guía nuestra vida según tu voluntad para el próximo año también.
Otra vez te damos gracias por medio de su enseñanza. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.